Bien, hermanos, trajimos nuestra Biblia. Trajimos nuestra Biblia esta mañana y le voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 12. Estamos contentos de estar aquí, amén. Siempre un placer poderles ver a cada uno de ustedes. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es misericordioso en nuestras vidas. Vamos a entrar ahora al capítulo 12, versículos 28 al 34, hermanos. Usted se debe preguntar, ¿por qué no estamos brincando una sección? Vamos a volver a ella la semana que viene. En esta mañana vamos a ver esta sección del 28 al 34. Y quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado El amor que lo resume todo, es el título. El amor que lo resume todo, Marcos 12, versículos 28 al 34. Yo quisiera llevarlos a través de un mensaje, hermanos, con el siguiente bosquejo. Vamos a examinar el versículo 28 y vamos a ver una pregunta que aparentemente es sincera o que aparentemente se presenta como una pregunta sincera. Vamos a ver el versículo 29 al 31 con un resumen en palabras del Señor Jesús y terminar con el versículo 32 al 34, viendo cómo también el maestro, y un maestro con M minúscula, también tenía que pasar la prueba. Y vamos a entregarle al Señor este momento, como todo momento de nuestras vidas, pidiéndole que Él sea el que obre en nosotros y que se manifieste a través de esta palabra en nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este pasaje de tu palabra, Señor, el cual te pido, Padre, que tú seas el que hable, Señor, sobre él. Señor, sé tú el que cambie nuestras vidas, el que toque las fibras de nuestro corazón, el que mueva, Señor, nuestras mentes a examinar, Señor, y que al examinar tu palabra, que esta palabra se vuelva como un espejo del alma, un espejo de la mente, un espejo del corazón, un espejo de nuestras fuerzas, Señor. Y que podamos examinar, Padre, las maneras en las que tú quieres, Señor, que nosotros cambiemos. Ciertamente, Padre, ninguno de nosotros hemos podido amarte perfectamente. Ciertamente, Señor, no hay ninguna persona aquí en este lugar, ni escuchando en línea, Señor, que hayamos podido entregarte todo, Señor, pero pedimos, Señor, que tu palabra vaya santificándonos más y más cada vez, Señor. Y que ella, Padre, sea ese agente de cambio en nuestras vidas, Señor, y que podamos obedecer tus palabras. Pedimos, Señor, que tú nos des lo que no tenemos para que podamos hacer lo que no podemos, Señor. Para tu gloria y tu honor lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay preguntas grandes en la vida, ¿verdad? Preguntas que diferentes áreas de la academia han tratado de contestar. Hay una pregunta que ha sido preguntada a través de todos los siglos por diferentes personas y esa pregunta es: ¿cuál es el propósito de mi existencia en este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Por qué es que estoy en este mundo, en este país, en este tiempo de la historia? Hay diferentes situaciones en nuestro caminar que nos llevan a cuestionar diferentes áreas, diferentes momentos, diferentes decisiones que hemos tomado. Posiblemente nos sentimos y preguntamos: ¿estaré en el camino correcto? ¿Estaré haciendo las cosas que yo debo de hacer? Algún joven presente aquí o quizás que nos escucha en línea podría preguntarse: ¿cuál carrera es la carrera que yo debo de escoger para hacer de esa carrera mi estudio, mi práctica de vida? Alguna persona quizás casada y quizás lamentándose por haberse casado con la persona que se ha casado por alguna situación que ha pasado en su vida, se podrá preguntar: ¿cuáles son las decisiones que yo tomé, las decisiones equivocadas en mi vida que me llevaron al punto donde estoy? Hasta el punto de pasar por las dificultades que he pasado. Hay preguntas grandes que la filosofía, la academia y muchas diferentes áreas de la academia han tratado y han querido abordar, pero nunca han podido contestar.
Todos, hermanos, incluso los que se dicen ateos, fuimos creados para un propósito y fuimos creados con un propósito eterno. Todos fuimos creados como seres eternos. Todos seremos eternos. Ciertamente este cuerpo se va debilitando. Vamos notando que la línea de nuestro cabello va retrocediendo, que los cabellos ya no son el mismo color de nuestra juventud, que las arrugas en nuestro rostro van incrementando. Y esa es la señal de este cuerpo que va decayendo, que un día llegará a su fin. Pero tenemos un espíritu, hay un alma en nosotros que vivirá para siempre. Y la pregunta es, ¿en dónde vivirá? ¿A dónde irá esta alma? ¿Irá al cielo o irá al infierno? No podemos vivir, hermanos, con esta pregunta fuera de Dios y tratar de poder lograr felicidad. ¿Cuál es el propósito de mi vida? La única felicidad que podemos poder comprender y que la palabra del Señor nos enseña se encuentra en Dios. Muchos, hermanos, como los líderes religiosos, se concentraban en el camino del amor propio. Y si pensamos en alguna de esas disciplinas académicas en las que posiblemente trata de competir en contra de lo que la Biblia nos enseña, es la psicología, por ejemplo. Hoy en día la psicología incluso se ha empezado a meter poco a poco dentro de las iglesias. Hoy en día ya se le da a la psicología y las diferentes prácticas y formatos y formas de la psicología se empiezan a practicar dentro de las iglesias. Y se ha puesto a un lado, se ha hecho a un lado lo que es la consejería bíblica. Las personas se preguntan, ¿por qué es que estoy pasando por esta situación? ¿Por qué es que estoy atravesando esta dificultad? Y la psicología trata de contestar las preguntas grandes de la vida. Y en esta manera compite con la Biblia. Una psicóloga llamada Beth Klass, una psicóloga que se convirtió en consejera bíblica, ella dice que ambas, la Biblia y la psicología, tratan con preguntas como: ¿quién soy? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué me puede ayudar? ¿Cómo llegué a este punto? Hermanos, la Biblia enseña que tenemos un problema de orgullo, por si usted no lo sabía. Un problema de autosuficiencia, un problema de amor propio. Y es en esa edad elementaria que yo me recuerdo que ya las maestras manejaban este tipo de vernáculo. Decían que debemos de tener autoestima. Y que si una persona estaba deprimida es porque no tenía un alto autoestima. Y muchos de nosotros hemos caído en ese mismo pensamiento y por ese mismo camino hemos empezado quizás a criar a nuestros hijos, que nuestros hijos deben de tener autoestima. Hermanos, la humanidad tiene un problema de autoestima. Un problema en que se consideran más de lo que en verdad son. Porque es que la psicología hoy en día ha avanzado tanto, porque las personas andan buscando que alguien los escuche. Andan buscando que ellos sean el centro de la atención. Incluso usted llama a un psicólogo, la persona llega a una oficina donde siempre hay una silla donde se sienta el psicólogo, pero también hay una especie de medio sofá, cama, donde la persona se acuesta y la persona empieza a hablar. Y empieza la persona que está sentada, el psicólogo, la psicóloga, a tomar notas. Dime más de ti, dime cómo fue tu infancia. Y todo siempre pareciera llegar hasta la infancia. Es porque tuviste una infancia así, que ahora estás haciendo estas decisiones, comportándote de esta manera. Nosotros, hermanos, tenemos un problema con el amor propio. Cuando usted busca una foto de diferentes lugares, cuando usted fue parte de ese grupo de personas a la que se le tomó la foto, la primera persona que usted busca, normalmente, no es a la otra persona que estaba siendo festejada. Digamos que usted no fue el festejado o la festejada.
Cuando buscamos en esa foto, nuestra mirada siempre se va a nosotros. ¿Y cómo salimos nosotros? Salimos con los ojos cerrados. Estaba mi cabello bien acomodado en la foto. Ay, no, borra esa foto. Los demás pudieron haber salido bien, pero como la luz no me daba una buena vista a mí, borra esa foto. Tenemos un problema de amor propio. Mucha de la psicología está basada en premisas humanistas, teorías filosóficas, donde el enfoque es la autoestima, la realización propia, el amor propio, el estudio del alma. Hermanos, pero para conocer el alma del ser humano, nada mejor que el Creador y su palabra. Nada mejor que el Creador y su palabra. La Biblia nos enseña y la Biblia nos da las respuestas a las preguntas grandes de la vida. El día de hoy, hermanos, usted ha llegado a una sesión de consejería bíblica. Una sesión de consejería bíblica donde yo no seré el consejero. Una sesión de consejería bíblica que recibiremos de parte del Señor Jesús. Una evaluación bíblica. Mucho, pero mucho superior a la psicología. Y vamos a estar examinando, hermanos, este pasaje del versículo 28 al 34. Y miremos, hermanos, antes de entrar ahí, el contexto de la historia en que estamos examinando, o que examinaremos. Ya vemos los versículos 1 al 12 del capítulo 12, donde los líderes religiosos habían escuchado la parábola de los trabajadores malvados. Esto había sido un reproche a los líderes religiosos de Israel por su rechazo a Dios. Un reproche que los enfureció y determinaron prender a Jesús a partir de ese momento. Vemos también los fariseos y los herodianos cómo intentaban sorprender a Jesús preguntándole a él sobre el impuesto. Esta fue la historia que vimos la semana pasada. Si seguimos en ese mismo orden bíblico, miraríamos que los saduceos también le cuestionan sobre la resurrección, algo que ellos mismos no creían. Ellos no creían en la resurrección. Y preguntan, cuestionan a Jesús sobre esto. Y luego en el pasaje del día de hoy, vemos los líderes religiosos que rechazaron a Jesús, no reconociendo su llegada, seguimos viendo cómo buscaron acusarle, cómo buscaron cuestionarle anticipadamente su resurrección. No amaban a Dios ni al prójimo. Entonces es un escriba el que ahora se acerca, el que ahora entra en escena, y su comportamiento o su acercamiento pareciera ser diferente a los demás. Los otros parecen haber llegado a Jesús para cuestionarle, para agarrarle en alguna palabra que dijera para poder tener excusa de sorprender a Jesús. Y este hombre parece llegar con Jesús de una manera diferente, de una manera sincera. Dije, parece. Hace una pregunta importante sobre el propósito de la ley y el punto de partida de la ley, la razón por la ley. Y veamos el versículo 28 con el primer punto, el maestro que pregunta al maestro. El maestro con M minúscula que pregunta al maestro con M mayúscula. Y dice, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó a discutir. Recuerde que ya habían discusiones de los saduceos, de los fariseos, los herodianos, de diferentes grupos. Dice, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir. Y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? ¿Cuál será el punto principal de nuestro existir? ¿Qué será el propósito de mi vida en este mundo? Hermanos, una pregunta así es un tanto difícil. Y aquí vemos muchas personas que diríamos diferente y daríamos diferentes respuestas a esta pregunta. Hay preguntas, esta pregunta algunas personas la contestarían más de una manera o como otra, porque no todos nosotros posiblemente tenemos el mismo enfoque. ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Este es un escriba el que se acerca. Y para entender bien debemos de ver quiénes serán los escribas, hermanos.
Esos eran personas que estudiaban la ley. Ellos también copiaban la ley de un pergamino a otro pergamino y comentaban sobre la ley, hacían comentarios de la ley. Incluso hay quienes dicen que algunas versiones tienen algunos pasajes, algunas partes de la Biblia que son diferentes o que son más largos. Por ejemplo, si usted mira el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1, usted podrá ver que ese versículo está más largo en la Biblia de las Américas que en la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo. Y usted preguntará por qué. Bueno, se piensa que los escribas hacían comentarios y después de copiar de un pergamino a otro, esos comentarios de repente también venían a ser parte del texto. Y es por eso que nosotros decimos que los manuscritos más antiguos, las versiones bíblicas que usan esos manuscritos más antiguos son más confiables, porque entre más cerca al original está más cerca a lo que en verdad se escribió. Estudiosos de la Biblia que también copiaban y comentaban sobre la misma eran estos escribas, eran intérpretes de la ley. Eran responsables por preservar las escrituras y a ellos se les relacionaba con los fariseos. No todos los fariseos eran escribas, pero la mayoría de los escribas eran fariseos. Eran los maestros del pueblo, respetados por su conocimiento y dedicación. Iba caminando un escriba por la calle y la gente los admiraba. La gente iba con ellos, les llamaba maestro. Escuchaban lo que estas personas enseñaban. Pero tenían un problema. Si hasta ahí hubiéramos quedado, hermanos, ahí hubiéramos dicho, estas personas son personas dignas de imitar. Son personas buenas, son personas que conocen la ley. Y al conocer la ley uno diría, sabe y hace lo que la ley dice. Pero el problema de estas personas es que la mayoría guardaba solo la ley como una apariencia exterior. Aparentaban seguir la ley, pero eran personas hipócritas. Cuidaban cómo eran vistos por la gente más que cuidar cómo es que Dios los miraba a ellos. Les importaba más lo que la gente decía de ellos que lo que Dios pensaba de ellos. Ellos, hermanos, añadieron más de 600 mandamientos humanos a la ley. Y por si esto fuera poco, no solamente añadieron más de 600 mandamientos, sino que hicieron en muchas ocasiones, miraban estos mandamientos de ellos mismos como superiores a la ley misma. Interpretaban la ley ignorando el significado real o el espíritu detrás de la ley. Es por eso que Jesús no tenía una alta opinión de ellos. Es más, podemos decir que tenía una muy baja opinión de ellos. Si leemos el libro de Mateo capítulo 5 versículo 20, ahí vemos una de esas opiniones donde Jesús dijo, porque les digo a ustedes que si su justicia, dijo Jesús, no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Si su justicia no es más alta, no es mayor, no es mejor que la de los escribas y fariseos, no se vistan porque no van. Eso es lo que dijo Jesús de ellos. En Mateo 23 versículos 3 y 4 Jesús también dijo, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, todo lo que sale de sus bocas, hagan y obsérvenlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estos eran mandamientos de hombres. Estos eran mandamientos que decían que cuando pases por un pueblo gentil, al pasar, después de pasar por ahí, sacúdete los pies. No vaya a ser que traigas ese polvo en tus zapatos y contamines el pueblo de Israel. Agregaban carga sobre carga, añadiendo estos mandamientos humanos, pero ellos no lo hacían. Solamente decían sin hacer. Y como maestro, hermanos, este escriba maestro, no sé si solamente yo tengo calor.
Como maestro, hermanos, este escriba es atraído por la discusión, la controversia entre Jesús y los religiosos. Estos disputaban en contra de Jesús. A lo mejor él dice, bueno, estos otros que vinieron antes que yo no pudieron hacer tropezar a Jesús, pero a lo mejor yo sí voy a poder. A lo mejor fue un reto para él acercarse a Jesús para ponerle trampa. Al oír, dice, reconoció, percibió algo especial en Jesús, que había buena enseñanza en Jesús, reconoció la sabiduría de Jesús y se acerca y le pregunta a Jesús. Hermanos, sin embargo, en este pasaje descubriremos que obedecer la ley es más que un reconocimiento intelectual. Es más que una mera percepción de algo especial en alguien. En este pasaje descubriremos que es necesario vivir lo que Dios nos dice que hagamos. Veamos el segundo punto, hermanos, versículos 29 al 31. El amor verdadero lo resume todo. El amor verdadero lo resume todo, dice el versículo 29. Jesús respondió, el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estos versículos, hermanos, contienen el clímax de nuestra historia. Contienen el momento de mayor fricción en la historia, en la narrativa. Contienen la información más importante, pero también un reproche hacia la vida de los que estaban escuchando a Jesús. Un reproche hacia la gente y un reproche hacia los líderes religiosos. Jesús nos enseña, hermanos, que hay mandamientos más fundamentales. Hay mandamientos que son superiores a otros mandamientos. Él lo mismo lo dice con las palabras como Él expresa las palabras. Si uno lee Mateo 5:19, uno podrá ver que cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún dice los más pequeños, está dando a entender que hay mandamientos no sin importancia, pero que hay mandamientos que son más fundamentales. También Jesús enseñó la importancia de otros mandamientos sobre otros, que hay unos más fundamentales cuando Él dijo, Mateo 23:23, ay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas, dice Él. Jesús no dice, mira, es que el propósito del ser humano, el propósito de la ley es el amor propio. Él no dijo, mira, es que antes de que tú puedas amar a las demás personas, tienes que amarte a ti con un amor fuerte, con un amor verdadero. Él no dijo esto. Esas no son las palabras de Jesús. Esas son las palabras de la psicología de hoy en día. Esas son las palabras de los filósofos del día de hoy y los filósofos del día de antaño. Jesús contestó, debes amar al prójimo, pero primero dijo, debes amar a Dios. Ese es el orden correcto, amar a Dios y al prójimo. Y Jesús toma su respuesta, hermanos, de la ley. Con un escriba, con un estudioso de la ley, él se remonta a la ley, él va para atrás a la ley, y Jesús toma la respuesta de las escrituras con esa parte, esa porción que se le llama el Shema. El Shema porque es la primera palabra. El Shema quiere decir escucha. El Shema, que lo encontramos, hermanos, en Deuteronomio 6, 4 y 5, donde dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Él le dice a este escriba, tú sabes cuál es el mandamiento mayor.
Tú sabes lo que debes de hacer. Y les recuerda lo mismo que él había estudiado, lo mismo que él debió de haberse hasta memorizado las palabras. El Shema, oye, eso quiere decir o escucha. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Solo Dios, el Señor. Él es único, hermanos. Él es nuestro Dios, Él es grande, Él es incomparable. No hay nadie como Él. Y porque no hay nadie como Él, debemos de amarle como a nadie más. Y porque no hay nadie como Él, debemos amarle incluso más que a nosotros mismos. Me llama la atención que estos discípulos pudieron hacer eso. Mientras que vemos cómo los discípulos, hermanos, de repente iban caminando, iban discutiendo quién será el mayor. Y luego vemos después cómo unos se le acercan, unos hermanos, Jacobo y Juan se le acercan, y otro evangelio nos dice que era su madre Salomé la que se acercó y hizo la pregunta. Queremos que uno se sienta a un lado y el otro a otro lado cuando estés en tu reino. Vemos motivos de autoamor, o vemos señas de autoamor, como estos discípulos se amaban a sí mismos y se competían el uno con el otro. Pero después vemos cómo el Señor cambia sus vidas. Entregaron sus vidas. No consideraron su vida mayor al amor por Dios. El Señor es grande y perfecto, hermanos. Es incomparable. A Él se le debe de amar por sobre todas las cosas. El amor de Dios debe ser inigualable. Sin amor a Dios, hermanos, lo que parece obediencia solamente, en realidad es miedo al castigo. Nosotros no estamos sirviendo al Señor porque queremos evitar. Esa no debe ser nuestra prioridad. El evitar el infierno, el evitar las llamas. Nosotros debemos de tener como prioridad Dios. Lo que nos debe de mover a nosotros es el amor por Dios. Eso. No un miedo del castigo. Debemos de amar a Dios con un amor que impulsa las acciones. Con un amor que involucra todo nuestro ser. Entregarlo todo por Él de manera amorosa y por lo tanto voluntaria. El amor a Dios no debe de tener rival. Debe ser único, hermanos. Él dice, con todo corazón, toda el alma, toda la mente, toda la fuerza. Cuando pensamos en amar a Dios con todo el corazón, hermanos, estamos hablando de todo lo que involucra a nuestra persona, lo que somos verdaderamente. El que ama a Dios sigue sus mandamientos, dice las Escrituras. Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Estamos guardando los mandamientos de Jesús. Estamos en verdad obedeciendo y por medio de la obediencia amando a Dios. Cuando vemos que el que ama a Dios debe de amarlo con toda el alma, eso está hablando de pasión por Dios, hermanos. El amor por Dios es un amor radical, es un amor entregado. Ese es el tipo de amor que tenemos por Dios. Un amor radical y entregado. Amar a Dios con toda la mente es amarlo a Dios con todo el raciocinio, hermanos. Entregarle a Él todo entendimiento, con un interés de conocer a Dios cada vez más. Un intelecto entregado a Dios, hermanos. Nosotros no somos personas como nos acusan las personas no cristianas. Hay muchas personas que nos dicen, es que ustedes entran y cuando entran pareciera que hay una especie de canastito allí al lado de la puerta, se quitan el cerebro y depositan ahí el cerebro y entran y hacen cosas que ni siquiera saben lo que están haciendo. Cuando adoramos a Dios, nosotros lo adoramos primero con el raciocinio. Antes de que haya sentimiento, nuestro sentimiento debe ser dirigido por nuestro pensamiento.
Cuando estamos cantando, hermanos, no cante las palabras de los cantos que están siendo transmitidos o proyectados sin pensar. ¿Alguno de ustedes puede leer sin estar pensando, analizando lo que está leyendo? Yo me he encontrado en esas situaciones a veces. Que estoy leyendo la Biblia y la estoy leyendo, pero estoy pensando en otra cosa. No estoy meditando en lo que estoy leyendo. No cantemos a Dios sin pensar lo que estamos haciendo, lo que estamos cantando. Dios necesita y quiere nuestra mente también. Hermano, Dios es un Dios de raciocinio, ¿verdad? Creo que incluso el libro de Isaías, donde en la Reina Valera dice, venid y estemos a cuentas. Creo que la traducción en inglés es más cercana a lo que el Señor quiere decir. Él no dice, venid ahora pues y estemos a cuentas. Él dice, let's come and reason. Let us reason together. Habla del raciocinio que involucra una relación con Dios. Y entregar a Dios, hermano, todas nuestras fuerzas es desgastarnos por Dios. Es que usted no tiene que ser un pastor, usted no tiene que ser una persona misionera, un evangelista para usted entregarle a Dios y servirle a Él con todas sus fuerzas. Cuando usted está ahí en su trabajo secular, cuando usted está ahí en medio de su familia, cuando usted está en cualquier lugar, usted puede servir a Dios con todas sus fuerzas. ¿Qué nos dice la palabra? Que todo lo que hagamos, lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Entregarle todo lo que nosotros somos. Es lo que Dios quiere, hermanos. Que nos cueste lo que le demos a Dios. Y no estoy hablando del dinero. Aunque el dinero no es la excepción tampoco. Pero debemos entregarle al Señor algo que nos cueste. El rey David, cuando de repente él quería entregarle sacrificios al Señor, alguien le ofrece en el libro de 2 Samuel, versículo 24, del capítulo 24, le dice, toma, ahí está todo para que tú hagas el sacrificio. Te lo regalo todo. Y él dijo, no le voy a entregar a Dios nada que no me cueste. Debemos, hermanos, desgastarnos por Dios. Es el puritano Richard Baxter el que dijo que nosotros debemos de gastarnos por Dios. Y él usa la analogía de una vela que está quemándose poco a poco hasta que se termina y se desgasta completamente. Hermanos, debemos de ser esas velas gastadas al final de nuestro caminar cristiano, porque le hemos entregado a Dios todo de nosotros. Pero Jesús también, después de apuntar verticalmente, después de decir, debes de amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, Él también apunta horizontalmente. Y él menciona lo que Levíticos, también la ley. Él vuelve a la ley y le dice al escriba que él era el estudioso de la ley. Le dice que Levíticos dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos en la psicología dicen, ahí está la psicología. Te fijas que sí debes de amarte a ti primero antes de poder amar a los demás, pero mal entienden lo que dice, lo que quiere el significado de esta escritura. Este versículo es usado por ellos, pero esto no es que tengas un amor propio. La Biblia es clara, hermanos, que cuando debemos de seguir a Jesús debemos de entregarnos nosotros. Debemos negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Ese es el orden. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Esto no es amor propio lo que la Biblia está diciendo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, aquí la ordenanza asume que tenemos un amplio almacén de barriles de amor propio en nuestro almacén. Usted no solamente tiene una alacena. Ni usted ni yo tenemos una alacena pequeña de jarritos de amor propio.
Si examinamos, hermanos, si nos descuidamos de nuestro caminar, de nuestra relación con Dios, nosotros tenemos un almacén grande, grandísimo. Como cuando usted llega a esos lugares, no sé si han tomado usted un tour de un viñedo, donde abren esos almacenes grandes, esos que tienen esos contenedores, esos barriles grandes de vino. Haga de cuenta que así tenemos nosotros. Tenemos un amplio almacén de barriles llenos de amor propio. O sea que la Biblia asume que ya te quieres a ti mismo, que ya te amas a ti mismo. Entonces ese amor que ya te tienes, que ya tenemos por nosotros, dice, nos enseña que debemos vaciarlo en nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros. Amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Todo aquel que lleva la imagen de Dios. Incluso aquellas personas que te han hecho daño, también esas personas. Incluso aquellas personas que han levantado falsos en tu contra, también esas personas. Incluso esas personas que aún se llenan sus bocas de hablar contigo, aún esas personas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Mateo 22:40 dice, de estos dos mandamientos, y estas son palabras de Jesús, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor comenzó con un mandamiento, ¿verdad? En el jardín. De todos puedes comer menos de este árbol que está aquí. Un mandamiento, el cual no pudieron seguir. Después vienen los mandamientos que Moisés recibe de parte de Dios y los entrega al pueblo. Y se complica un poquito más la cosa. Pero en realidad se complica. Jesucristo nos dice que todo el tiempo, toda la ley se resumía y se resume con amar a Dios y amar al prójimo. Si tú amas a Dios, hermanos, tú vas a respetar la imagen de Dios en todas las personas. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a querer robar, porque es lo ajeno, lo que le pertenece a tu prójimo. Tú no vas a codiciar las cosas que tiene otra persona porque es tu prójimo. Tú no vas a querer mentir porque al mentir estás levantando falsos en contra de una persona que es tu prójimo. Es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar también a tu prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, hermanos. Si tu relación, si nuestra relación con Dios está bien, hermanos, incluso aquellas personas que se han declarado en contra de nosotros como enemigos, también lo estarán con nosotros, fíjese. Y eso es algo que la palabra del Señor nos dice en Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Sí, tu camino es agradable a Dios. Pero todo comienza con amar a Dios primero. El amor a Dios es el punto de partida. El punto de partida. Hermanos, estemos orando a Dios. Imagínense, usted está encerrado en su recámara, arrodillado, pidiéndole al Señor. ¿Qué es lo que usted le pide? ¿Qué es lo que usted está pidiendo en sus oraciones? Oh Señor, ayúdame, que mira este plan que tengo yo. Necesito dinero, Señor, necesito más dinero. No, ya ves que tengo las cuentas atrasadas y tengo la hipoteca o la renta que ya viene. No tengo dinero más que el 10%. Es más, no tengo nada y debo mucho. Señor, dame dinero. Oh Señor, mira a mis hijos, guárdalos. Hermanos, no estoy diciendo que no podemos pedirle a Dios dinero. No estoy diciendo que no debemos orar por nuestros hijos. Pero la manera como la que usted ora está mostrando usted sus prioridades. Y esa nada más usted y Dios lo sabe. Depende cómo usted ora, eso muestra sus prioridades. Buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo estás orando? Le estás pidiendo a Dios: Señor, yo sé que mi amor por ti no es. Yo sé que mi amor por ti es escaso. Yo sé que mi amor por ti, Señor, es un amor que no es lo que debería de ser. Estamos pidiéndole a Dios que nos dé amor por Él, que cambie nuestras vidas, que nos ayude a ponerlo a Él como prioridad de nuestras vidas todos los días. Estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a amar a nuestro prójimo. Primera de Juan 4:20 nos dice algo que muchos de nosotros hemos escuchado, pero también hemos ignorado a veces. Es amar a Dios primero, hermanos. Pero no podemos decir que amamos a Dios si no estamos amando a nuestro prójimo. Si alguien dice: yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto, dice las Escrituras. Seguir la ley de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas, que al prójimo como a nosotros mismos. Entonces la pregunta es: ¿amamos a Dios por sobre todas las cosas? ¿Se refleja ese amor en el amor que estamos demostrando por el prójimo? El último punto para cerrar, hermanos, versículos 32 al 34. El maestro debía pasar la prueba. Estamos hablando del maestro con M minúscula, el escriba. Dice: y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Hablando de Dios el Padre. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas sus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Al escriba le gustó la respuesta de Jesús. Y el versículo 34, yo creo que es la parte más triste. La parte más triste, hermanos. Dice: viendo Jesús que Él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso nadie se aventuraba a hacer nada, a hacer más preguntas, Hermanos, el maestro de la ley alabó la respuesta de Jesús. Reconoció lo importante de la respuesta de Jesús. Acepta la respuesta de Jesús. La mira como una respuesta buena que lo atrajo de principio. No era necesaria la afirmación de este escriba. Lo que Jesús decía era verdadero. No necesitaba que este escriba le dijera: muy bien, maestro. No. Pero su respuesta es reconocida por Jesús como lo voy a llamar como una respuesta considerable. Le dijo: no estás lejos. No estás lejos del reino de Dios. Esto no es admiración. Esto debemos de nosotros tomarlo como una advertencia, hermanos. Este escriba, que había pasado años estudiando la Escritura seguramente, que conocía grandes porciones de las Escrituras de memoria, que había enseñado la ley. Este escriba no estaba lejos, pero aún no estaba dentro del reino de Dios. Aún no había sido salvo, aún no había puesto su fe en Dios, aún no había creído lo que Él mismo enseñaba. El escriba comprendía que una relación con Dios es más que apariencia, que la apariencia es hacer algo externo sin que haya iniciado internamente. Él estaba cerca, comprendió que la obra por sí mismas no son suficientes. En un momento cuando habían millones de personas en Jerusalén entregando sacrificios en holocaustos, él reconoce: esto no es suficiente. Pero para entrar, este escriba, que era maestro de la ley, debía creer en Jesús y seguirle.
Porque la salvación es entrega total del corazón, del alma, de las fuerzas y de la mente. Hermanos, por el pasaje de Marcos, podemos hasta pensar que la intención de este escriba fue honesta siempre. Que este escriba se acercó a Jesús honestamente, sinceramente, para hacerle una pregunta. Podríamos pensar eso. Pero por lo menos al principio fue igual a los demás líderes religiosos. Quizás lo trajo el interés de discutir y tratar de poder encontrar, hacer caer a Jesús. Quizás él quiso ser esa persona a la cual después, posteriormente, hubiera sido alabada por haber hecho tropezar a Jesús. Pero Mateo 22:35 nos dice que este escriba se acercó para tenderle una trampa a Jesús. Esa fue la intención real de este escriba, tenderle una trampa a Jesús. Le reconoció mentalmente como sabio. O sea, reconoció que Jesús era sabio, pero no le amaba con el corazón, con la alma, la mente y las fuerzas. El escriba, maestro de la ley, alaba la respuesta de Jesús, reconoce lo importante de su respuesta, pero este escriba no alabó a Jesús aún, no reconoce a Jesús. Le faltaba poco para entrar al reino, pero aún estaba fuera. Seguir la ley de Dios, no solamente conocer la ley. Seguir la ley de Dios de la manera como Él quiere es que lo amemos a Él y a nuestro prójimo como nosotros mismos. No es suficiente conocer las Escrituras. No es suficiente enseñar las Escrituras. Es necesario vivir las Escrituras. Es necesario amar a Dios. La pregunta más importante de la vida no es ¿qué carrera voy a escoger? Ahorita que puedo escoger. La pregunta más importante de tu vida no es lamentarte por las decisiones que has tomado en tu vida que te han traído al momento donde estás. Eso no es lo más importante. Analicemos nuestras vidas en esta mañana y preguntémonos, ¿estoy amando a Dios? ¿Estoy escogiendo esa carrera por la cual voy a poder amar a Dios primeramente y demostrar el amor por el prójimo como debo de hacerlo? ¿Estoy amando a Dios? ¿Estamos pidiendo amar a Dios por medio de nuestra carrera? Incluso estás en un matrimonio que no es el óptimo, pero Dios te manda a amar a Dios a través de tu matrimonio, amando también a ese varón o esa mujer que Dios ha puesto en tu camino para ser tu esposo o tu esposa. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos, hermanos, e inclinemos nuestro rostro. Y en este momento, hermanos, es un momento crucial. Es un momento de examinar si estamos resumiendo nosotros mismos la ley de Dios. Estamos resumiendo. Jesús lo dijo, en eso se resume la ley y los profetas. En amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. ¿Es tu vida un buen resumen de la ley de Dios? ¿Hay áreas en tu vida aún que Dios está esperando que tú cambies, que tú entregues para que tú empieces a resumir mejor la ley de Dios? Evaluemos si estamos amando a Dios por sobre todas las cosas. Examinemos si ese amor también se está reflejando amando a nuestro prójimo. Y seguramente, hermanos, si todos somos honestos en este lugar, si todos los que escuchan en línea somos honestos, podemos decir, no estoy amando a Dios como debo de amar. Podremos decir, no estoy amando al prójimo como debo de estarlo amando. Y ese reconocimiento debe de llevarnos a pedirle perdón en este momento a Dios. No hemos podido obedecer perfectamente la ley de Dios.
Ni siquiera hemos podido resumirla correctamente. Pero demos gracias a Dios por Jesús, que Él perdona, que la fe en Jesús nos ha perdonado de nuestros pecados. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Jesucristo nosotros hemos sido hechos justicia de Dios. Aparte de pedirle perdón, ¿no le puedes agradecer a Dios en esta mañana? No puedes decirle: Señor, gracias. Gracias porque a pesar de que no he resumido la ley correctamente, tu Hijo es seguro que tu Hijo murió por mí. Y ahora cuando el Padre mira hacia ti, Él mira perfección. No es porque haya perfección en nuestras vidas, sino porque nos mira cubiertos de su Hijo Jesucristo, en el cual hemos puesto nuestra fe. Pero si tú no eres un cristiano, si tú no eres un hijo de Dios, yo quiero decirte que necesitas poner tu fe en Él. Posiblemente tu vida aún está amando las cosas del mundo y no está amando a Dios por sobre todas las cosas. A lo mejor estás amando otras cosas antes que Dios, antes que el prójimo. Recuerda que el amor por Dios no debe de tener rival. El amor por Dios debe de ser único, sin rival. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice 1 Juan 2:15 al 16. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Querido amigo, no seas como esos líderes religiosos que a pesar de estar en la presencia de Jesús mismo, no lo reconocieron como Jesús y más bien lo rechazaron. No amaron a Dios ni amaron a su prójimo. Debes de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y por eso leo este versículo inspirado por Dios en la vida de el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. ¿Cómo vives tu vida, amigo? Lo estás viviendo enemistado con Dios. Y cualquier persona que viva enemistada con Dios solamente tiene un fin, y ese es un fin de destrucción. Reconcíliate con Dios en este momento. Entrega tu vida al Señor. Ríndete delante de Él. Pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados. Reconcíliate con Dios. Amado Dios, te damos gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a amarte a ti por sobre todas las cosas. Ese es el primer y más grande mandamiento, Señor, que tú nos has dejado en tu ley. Ayúdanos, Señor, a amarte mejor que el día de ayer, el día de hoy. Ayúdanos, Señor, que el día de mañana nuestro amor sea superior al día de hoy. Que nuestro amor vaya incrementando cada vez, Señor. Tú te mereces la entrega de toda nuestra mente, todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Todo lo de nosotros te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a buscar tu reino por sobre todas las cosas, Padre. Y que el amor, Señor, por ti resulte en un amor por el prójimo.
Pedimos esto al único que puede darnos esto, al único que puede conceder esto y mucho más allá de lo que podemos pedir y pensar. Al Dios de dioses y Rey de reyes, al Señor de señores, a Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.